Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más bonito. El día de hoy, pues, yo traigo esta prédica que es vieja, pero no la había predicado porque hace aproximadamente 5 semanas, cuando no empecé a predicar mucho, fue cuando la comencé a escribir por un aprendizaje que tuve en el camión. Pero primero los introduzco para que entiendan por qué fue y cómo sucedió. Yo tuve que viajar a Monterrey a trabajar un lunes. Y literal me fui el lunes a las 5:30, 6 de la mañana. Y el plan era que el mismo lunes ya iba a estar de vuelta. O sea, esa era la intención. Me voy el lunes vuelvo y ya yo tenía todos mis planes para el martes, para el miércoles. Pues me voy y no sé por qué el avión se retrasó más de lo normal. Entonces llegamos tarde, el trabajo estaba todo mal organizado. Regularmente a mí me hablan en ciertos momentos y me dicen, ya es hora de ir a grabar. Y el trabajo estaba mal organizado, entonces se retrasó todo a tal punto de que no llegó algo importante para ese trabajo, porque es grabar maquinaria y es una maquinaria que pone cemento en el piso y pues no llegó el cemento. Pues no podíamos hacer nada, esa era la realidad. Pues se cancela y me dicen, oye, te tienes que quedar un día más. Y yo digo, bueno, ni modo, ¿no? Me quedo el martes y el plan era el martes volver aquí a la ciudad. Entonces dije, bueno, ya los planes del martes los recorro para el miércoles y así sucesivamente, ¿no? Todo planeado. El martes, igual, todo mal organizado. Todo el lunes me estuve bien estresado porque no podía salir, solamente estaba en el hotel y estaba esperando a que me hablaran para ir a grabar. Entonces no podía salir, esa era la realidad, porque si andabas en el centro, en otro lugar, pues era devolverte inmediatamente, y si no alcanzabas, pues para eso te llevaron. Entonces, pues ibas a quedar mal. Entonces el lunes estuve bien estresado, bien desesperado, no podía hacer nada, no podía salir, y sentí como que fue un día muerto cuando me dicen, no se va a hacer el trabajo hoy. Y yo, desperdicié todo mi día, fue de office, estaba bien molesto. El martes lo mismo, el trabajo iba a ser como a las 6 de la tarde, lo recorren como hasta las 10 de la noche o 11, se cancela el vuelo del martes para devolvernos el miércoles ahora, tenemos que mover el vuelo, el martes todo el día así como estresado porque era de que a ver si llega el cemento, a ver si no llega, y estaba como todo bien extraño y luego sin poder salir del hotel. Pero bueno, el martes lo utilicé un poquito más para trabajar, no me llevé mucho trabajo porque dije, el martes vuelvo a la casa, pues para qué me llevo pendientes, y casi todo lo que hice fue por así estar orando, leyendo la Biblia, pero la verdad estuvo raro el día. Al último, el miércoles, ¿qué creen? El martes terminó como a las 4 de la mañana, y el miércoles se nos hace tarde a un chavo y a mí, al que iba de la empresa y a mí que me subcontratan por fuera. Pues perdemos el vuelo del avión. Llegamos, se acababa de ir, el tráfico estaba súper pesado, pasó un accidente en la carretera y nomás una carretera va al aeropuerto y nos detuvieron ahí. Aparte de que nos levantamos tarde, sí alcanzaríamos a llegar, pero con el accidente pues todo se arruinó. Entonces, el miércoles me quedo sin avión y me dicen, ya no te podemos reponer el vuelo porque esta vez fue tu culpa. Les trato de mostrar que hubo un accidente, les mando fotos, todo, ¿no? Y me dice la empresa, no, pues es que eso ya no es nuestra culpa, es tuyo. Y yo, ¿qué hago? Y en eso, me acuerdo y digo, pues el camión. Y me meto a investigar, a ver a qué hora salen los camiones. Y encuentro que sale uno a las 9 de la mañana, el vuelo era a las 7. Entonces me voy rápido, los compro en línea como puedo, llego al camión. Y tengo, ya sí se compra y todo, y tengo 13 horas de tiempo libre para volver a Chihuahua, y voy a llegar a Chihuahua el miércoles en la noche, como a las 11, 12 de la noche. Entonces, en ese viaje de camión donde tuve 13 horas libres, es como empieza a hablar Dios a mi vida y comienzo a escribir esta predicación que les voy a compartir el día de hoy. Esta predicación, como lo vemos, es de alguna manera más temática, por así decirse, pero no tiene una línea en sí, no es como que lea un versículo y se los explique. Esto es para los que están viniendo los martes, que entiendan un poquito a cómo va a ser esta predicación. Entonces, más temática de 3 lecciones que aprendí en el camión. Y las 3 lecciones, en resumen, son: de dónde vengo, el tiempo no te pertenece, y Dios se merece su tiempo. ¿Por qué? Porque a través de este viaje yo aprendí eso y te lo voy a ir compartiendo poco a poco. Número 1, ¿de dónde vengo? Y me encantó este pasaje que está en Deuteronomio 8, del 11 al 14, y dice lo siguiente: pero ten cuidado, dice, de no olvidar al Señor tu Dios,
No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, se hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país de donde eras esclavo. No olvides, dice, que Él te guió por el desierto. Fíjate, iglesia, no importa cuánto avancemos en la vida o lo que logremos, nunca debemos olvidar nuestras raíces, nunca debemos de olvidar de dónde Dios nos sacó y lo que hemos aprendido en el camino, y sobre todo quiénes somos en Él. Recordar esto va a evitar que el orgullo nos eleve y que nos cree una falsa humildad, y que ese orgullo todavía, cuando tú no lo sabes controlar, te hunde, y te hunde de una manera estratégica. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero hay un peligro para ti y para mí cuando nos empieza a ir bien. Y ese peligro tiene que ver con el olvidarnos de dónde venimos y de quién nos llevó a ese lugar donde nos empezó a ir bien. Ese es el peligro para la iglesia, para toda persona. Mucha gente era muy humilde y conforme va creciendo en la vida, ya no saluda, ya es orgulloso, es engreído y voltea a ver a las personas hacia abajo. Porque es un peligro muy común, el que nos empieza a ir bien es un peligro muy común, porque nos aleja y se nos olvida de dónde estábamos antes. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y Dios dice, hey, les va a empezar a ir bien, pero no se les olvide de dónde están saliendo, quiénes eran. ¿Y por qué entraron a la tierra prometida? No entraron porque ustedes fueran muy virtuosos, muy prestigiosos. No, entraron porque yo soy fiel y los amo y los cuido y tengo protección sobre ustedes y quiero que les vaya bien. Pero, dice, y cuando tengan casotas, cuando tengan ganado, cuando no les haga falta nada económicamente o algo que los cuide y los proteja, ahí, dice, no se les vaya a olvidar, porque esto es muy normal. Y fíjate, déjame te platico. Es muy fácil caer en el orgullo cuando empezamos a tener éxito, reconocimiento, estabilidad. ¿Por qué? Pues porque tú te empiezas a subir como dicen en el ámbito mexicano, ¿no? Se sube a un ladrillo y se cae. ¿Sí lo han escuchado ese dicho? Se sube a un ladrillo y se cae cuando alguien empieza a irle bien y yo soy bien bueno. Y entonces, este choque de realidades, dice Dios, tienen que tener mucho cuidado. Y cuando iba en el camión, primero te platico, cuando iba en el avión iba bien contento, porque me acordé, ¿verdad?, que mucho tiempo antes de ahora, yo un día compré una cámara y tuve que cancelar un semestre de la universidad porque no lo podía pagar. Entonces hice un esfuerzo y compré mi primera cámara, costaba 6,000, 7,000 pesos. Y hice todo un esfuerzo y dije, bueno, este semestre de la universidad me detengo, no entro. Afortunadamente me fui y toqué puertas y me dieron beca y dijeron, paga como puedas, y casi paga la mitad o una cuarta parte. Entonces me acomodé y sí se pudo, pero a lo que voy es que en ese momento la economía estaba limitada. O sea, yo no podía como comprarme la cámara y aparte pagar el semestre completo. Entonces me acordé de eso y ahora dije, mira, ahora estoy viajando en un avión, me pagan por lo que hago, me cubren los viáticos, me buscan, hacen un esfuerzo para tenerme a mí y no a otro más. Entonces yo me sentía como contento, no te voy a decir que andaba engreído porque yo no soy tan así, o quiero creer, ¿verdad? Pero iba abonado en el avión, iba bien contento. Cuando me devuelven en el camión, después de que tuve 3 días malos, me acordé mucho de cuando estaba más pequeño y constantemente viajaba con mi abuelita a Juárez, a Estados Unidos, en el camión. Y me acordé de una ocasión que venía en el camión y yo siempre me mareo en el camión. Yo siempre digo, cuando pueda me voy a comprar mi carro, porque yo en los camiones, regularmente me mareo en los carros, en el camión pues más. Y un día vomité al chofer. Y me acordé de esa historia, ¿verdad? Me acordé de que venía ahí todo mal. Le dije al chofer, tengo ganas de y le cayó ahí poquito, y cayó ahí en la calle, y luego imagínate toda la gente haciendo un escándalo, mi abuelita limpiando. Y cuando venía en el camión me acordé de esas historias, me acordé de cuando iba viendo. Yo aprendí a leer en el camión porque
Cuando vas por la ciudad vas volteando y vas viendo letreros, y yo me la pasaba, viendo el letrero y leyendo. Me acordé de eso, me acordé de muchas cosas. Entonces yo dije, hace 3 días estaba emocionadísimo, contentísimo, porque iba en un avión y en 3 días vuelvo al camión. Por X o Y, ¿verdad? Pero volví y me acordé de dónde vengo y dije, es que no es como que estuviera engreído, pero sí de alguna manera se me olvidó un poquito de dónde vengo. Se me olvidó todo el proceso que ha sucedido en mi vida para tener lo que hoy tenemos, y cómo muchas oraciones fueron contestadas y hoy ya no las valoro, simplemente las veo como, sí, es normal. Tengo mi esposa, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo todo eso, ¿no? Es normal. Pero mucho tiempo en mi vida yo oraba por eso y le decía, Señor, yo quiero ser. Y ahora que lo tengo, a veces creo que no lo valoro como debo. Ahora tú dices, Ray, ya me estás platicando mucho de ti, ¿eso cómo aplica a mi vida? Bueno, que te puede pasar lo mismo. Muchas de las cosas que hoy tienes, tu negocio, tu familia, tu hijo, tu hija, puede ser una oración contestada de parte de Dios, y ahora que lo tienes, lo minimizas y dices, sí, es normal. Y dejas de tener esa chispa de emoción, de decir, estoy viendo crecer a mis nietos, estoy viendo cosas que antes yo ni me imaginaba, y veo cómo todo va bien. Y ahora me siento como si nada, cuando antes decía, si pudiese, Señor, yo solo te pido un buen esposo, una buena esposa, una buena hija, un buen hijo, y ahora lo tienes. Y dices, Señor, ahora te pido esto y lo otro y lo otro, y Dios te lo va dando, y dices, pero es que, sí, pero es normal. Y eso es lo peor que te puede pasar. Nunca debemos olvidar nuestras raíces cuando tenemos mucho, ni mucho menos cuando tengamos poco. Porque a veces, ¿verdad?, cuando estamos en necesidad podemos perder la esperanza y olvidar que Dios ya ha sido fiel en el pasado. Y se nos olvida y estamos tristes, molestos, y decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Oye, no sé cuántos años tengas, pero creo que aquí el índice de edad del más chico ha de estar entre los 16 y 17 años, Valentina 13, pero la mayoría no. ¿Y qué pasa en ese proceso? Que a veces se nos olvida de cuántas veces Dios ha sido fiel. Y cuántas veces hemos recibido respuesta de Dios y volvemos a vivir un problema similar y decimos, no sé si voy a salir de esto. Pero, que no se te, se te está olvidando que Dios ya te ha cubierto una y otra vez. Y fíjate lo que dice 1 Samuel 17:37. Añadió David, cuando iba a punto de pelear con Goliat, dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, Él está recordando, dice, Dios ya me ha librado de leones, ya me ha librado de osos. ¿Por qué le tengo miedo a este problema? Se ve diferente, es más grande, es humano, pero si ya me libró Dios una vez, lo va a volver a hacer. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. A Saúl sí se le había olvidado que Dios ya lo había librado. En ese momento Saúl estaba engreído. ¿Te acuerdas cuál fue el problema de Saúl? Estaba orgullecido porque empezó a darse cuenta que un jovencito que se llamaba David estaba volviendo famoso, pero hasta ese momento Dios ya había quitado el espíritu de Dios que estaba en Saúl, el rey actual de Israel. ¿Por qué se lo había quitado? Bueno, por varias razones, pero una de ellas, porque Saúl estaba dejando de confiar en Dios y estaba creyendo que todo lo que hacía era por su fuerza, era porque él era muy capaz, él era porque era muy bueno. Entonces, Dios le da unas lecciones de humildad bien fuerte, y una de esas lecciones es encontrar a un muchachito que se llama David, el cual sirvió en el palacio tocando el arpa, el cual él como rey le decía, toca, y tenía que tocar, o sea, por así decirse, casi su esclavo, y le da a Dios una lección de humildad, porque cuando va David con Goliat, lo mata y se empieza a hacer famoso. Después se empieza a hacer cargo del ejército del rey, porque se empieza a hacer una leyenda acerca de David. Imagínate eso, ¿no? Y Saúl le da más coraje, porque empieza a escuchar que la gente empieza a decir, no, sí, Saúl mata 1000, pero David mata a sus 10,000, o sea, mata 10 veces más de lo que Saúl hace. Y ahí es donde se ve, ¿verdad?, la estabilidad que Saúl tiene, y se vuelve loco. Y fíjate lo que dice David después de que Saúl le dijo, ve y que Jehová esté contigo. David le dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo.
Entonces David recuerda lo que Dios hizo en su pasado para enfrentar su presente. No tengas miedo, no te olvides de Dios cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal. No te olvides de Dios. Acuérdate que Él ya te ha librado, por ende te volverá a librar. Esa es la realidad. Y tercero y último, ¿verdad? No somos lo que tenemos, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestras posesiones, circunstancias no deben de definir nuestra identidad, pero en cambio nuestra historia con Dios sí debería de definir. Ahí te va otra vez. Nuestras posiciones, circunstancias, nuestros recursos no deben de definir nuestra identidad, pero nuestra historia con Dios sí. Esa es nuestra identidad, lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de todo ese proceso. Primera de Corintios 4:7 dice lo siguiente: ¿qué derecho tienes, dice, de sentirte tan orgulloso? Le habla Pablo a los Corintios. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si todo lo que tienes proviene de Dios, ¿por qué te jactas como si todo no fuera un regalo? ¿Qué derecho tenemos, iglesia, de sentirnos orgullecidos, de sentirnos con ese ego, ¿verdad? Decir, yo, si todo lo que tenemos le pertenece a Dios y en un instante puede desaparecer. Ese es el mundo en el que vivimos, porque para ti y para mí, que somos creyentes, tenemos que tener en claro que a Él le pertenece todo, y lo más importante, a Él le pertenece la vida. Y me sorprende cómo muchas veces la gente dice, es que no tengo tiempo para buscar a Dios porque soy una persona muy ocupada. Y entonces Dios me dijo, ¿quieres tiempo? Ahí te van 13 horas libres en un camión. Deja tú, dices tú, bueno, pero Raya, ahorita el camión tiene internet. No sé por qué el internet iba fallando. Llevaba mi compu y dije, bueno, me pongo a trabajar en el camino. No servía la conexión de la luz. No les voy a decir qué marca era, pero ya lo vieron en la foto ahí. No servía la conexión de la luz, no servía el internet. Y para colmo se me estaban acabando los datos del celular. ¿Qué hice? Señor, aprendí la lección. Tengo 13 horas para buscar. No tuve excusas, no tuve salida. ¿Cómo me bajaba del camión? Y ahí aprendí esa lección. No te olvides de dónde vienes. Pero esto va relativo con las otras lecciones. Y quiero contarte una historia, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Un joven exitoso iba a dar una conferencia sobre liderazgo. Antes de subir al escenario, su abuelito se le acercó y le dijo, hijo, quiero enseñarte una gran lección. El abuelito era un hombre humilde y este hombre se empezaba a engreír y empezaba a enorgullecerse de lo que hacía. Y su abuelo llegó con un maletín y el maletín estaba lleno de arena. Y le entregó el maletín viejo lleno de arena a este joven y le dijo, hey, esta es la lección. El joven abrió el maletín y dijo, ¿arena? ¿Esto qué es? ¿Para qué me sirve? A lo que el abuelo le respondió, esto es para que nunca se te olvide quién eres y de dónde vienes. Eres polvo y al polvo volverás. Cada vez que quieras sentirte grande, recuerda, eres polvo y al polvo volverás. Cuando creas que puedes todo, que eres polvo y al polvo volveremos. Al último, el joven canceló la conferencia que llevaba, subió con el maletín, dejó sus notas de lado y no les habló de cómo llegar a la cima, no les habló de cómo llegar lejos, sino les habló de que éramos polvo y que al polvo volveremos. O sea, en pocas palabras, esta realidad se le hizo recordar sus bases. De dónde viene, de dónde venimos, qué éramos. No sé quién aquí, pero la mayoría no creo que vengan de ningún palacio, ni ningún apellido de renombre, ¿verdad? Como los que hay aquí en la ciudad. A lo mejor tienes un apellido que se oye medio bien, pero es copia, o sea, no eres el original. Entonces, bueno, pero sin importar que tuvieses ese apellido de renombre, que la gente te reconociese, que diga, tú eres hijo de tal, eres polvo y al polvo vas a volver. No te creas tanto, no, deja de lado ese orgullo, nunca se te debe olvidar de dónde venimos. Segunda lección que aprendí en el camión, el tiempo no te pertenece. Aprende a confiar en el Dios que sí
lo controla. Mira, Dios no se molesta con que tú planees, pero creo que sí tiene una molestia con que quieras controlarlo todo. A veces nos gusta controlarlo todo. Y a las 7:05, ¿qué vamos a hacer? Y a las 7:10, y a las 7:20, a las 7:30, a las 7:40. Quisiera que las cosas funcionasen así, ¿verdad? La gente que es muy organizada lo tiene 7:15, 7:05 me levanto. Pero a veces las cosas, bueno, en mi vida, las cosas no funcionan así. A veces planeo mi día y de repente me poncho. A veces planeo mi día y de repente pasa esto, pasa lo otro. Fíjate, yo había planeado mis últimos 5 años de vida. Y sabes, han cambiado muchísimo a como los planeé hace 3 años. Ahora, no tiene nada de malo con que planees. Lo que tiene de malo es cuando dices, no, las cosas no están funcionando como yo quiero, ¿por qué? Y te molestes porque lo quieres controlar. Yo creo que a veces es como ir adaptándonos, ¿no? Como un surfista cuando va en una ola, el surfista no puede decir, no, he sentado así bien a gusto. No, porque el agua cambia y él se tiene que mover conforme al agua. En nuestra vida a veces tenemos que hacer ese tipo de cosas. Planeamos, pero las cosas cambian y nos vamos metiendo como podemos, vamos buscando brechitas y por ahí nos vamos. Porque así es la vida. Y fíjate lo que dice Santiago 4, del 13 al 15. Presta atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos ahí un año, haremos negocios ahí y ganaremos mucho dinero. Fíjate la pregunta que hacen. ¿Cómo sabe qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Yo no entendía la frase cuando te despides de alguien, nos vemos la siguiente semana y te dicen, si Dios quiere. ¿Has escuchado esa frase? Que lo decimos como un cliché, ya no lo utilizamos con tanto análisis, pero lo dicen mucho, si Dios quiere. Pero la verdad es que el pasaje nos está diciendo eso. Tú planeas, a veces dices, mira, en este año voy a abrir esto, en este año me voy a casar, en este año voy a tener hijos, en este año esto. Si Dios quiere. No trates de controlar lo que sucede porque tú no eres Dios. Más bien, di, Señor, estos son mis planes. Moldéalos a tu voluntad. Acomódalos a la manera que a ti te guste. Y ayúdame a entenderlo. Porque es lo más difícil entender la voluntad de Dios. Pero ¿por qué? Si yo tenía planeado esto y mira. Vamos a buscar y entender cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque el tiempo, iglesia, trae sorpresas que no podemos evitar. Esto es lo segundo. El tiempo trae sorpresas que no podemos evitar. La vida puede cambiar en un instante. Una llamada, un diagnóstico, una pérdida, un ascenso, una oportunidad inesperada. Nada está garantizado excepto que Dios está en medio de todo. Y en eso debería descansar nuestra fe y nuestra confianza. Eclesiastés 9:11 dice, me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan las batallas los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes les abunda el dinero. Ni los instruidos, dice, gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Eso dice Eclesiastés, a todos les llegan buenos y malos tiempos. La vida está en constante cambio. No tenemos garantizado, ¿verdad?, que todo va a seguir siendo así. Y te lo digo yo que hace 2 semanas me estaba yendo muy bien económicamente. Me salí de un trabajo, me fui a otro, me empezó a ir muy bien. Aparte tenía otros trabajos, me empezaron a hablar del lugar de ese donde viajaba. Y dije, me está yendo súper bien. Y tengo 2 semanas sin trabajo. Tengo mi negocio, ¿verdad? Pero no entra el dinero que ya estaba acostumbrado a que entrara. ¿Por qué? Porque todo cambió. Y en esas 2 semanas, estas 2 semanas que han pasado sin trabajo, yo he estado reflexionando, Señor, ¿cuál es la lección que quieres que aprenda? Bueno, pues podría ser esta. Que todo cambia en un instante. Se veía muy prometedor el trabajo donde me fui, se veía con mucho futuro, pero se acabó. En nuestra vida las cosas pueden ser así. Tú tienes buenos planes, tienes buenas metas y de repente un diagnóstico y te dicen, te queda un mes de vida. Esas cosas suceden, o sea, no hablarlas sería hacerles creer algo falso a ustedes y decirles, con Dios todo bien. Pero no, incluso al pueblo de Dios
le suceden ese tipo de cosas. Un diagnóstico negativo, una enfermedad, mal estados financieros. ¿Por qué? No exactamente, ¿verdad? Porque Dios nos quiera meter ahí para que aprendan. No, porque así es la vida. La vida trae altos y trae bajos. Esa es la realidad. Hemos visto milagros de Dios. La hermana Amelia me platicaba cómo, gracias a Dios, ¿verdad? Su esposo, que le quedaban meses de vida, se sorprendieron y le dijeron: ya no tienes lo que tenías, una enfermedad. Hemos visto esos milagros. ¿Por qué? Porque así es Dios. Pero si a ti no te sucede, no te molestes. No digas: ay, Señor, ¿cómo a la hermana Amelia sí? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Si yo esto, si yo lo otro, y ella mira. Bueno, no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer no es decirle por qué, sino para qué. ¿Me queda un mes de vida? ¿Cómo lo disfruto? ¿Cómo lo hago que este mes valga la pena? Porque es bien extraño, ¿verdad? Pero la realidad es esta. Todos nos queremos ir con Dios, pero cuando nos dicen que nos vamos a ir, ya no nos queremos ir. Señor, otro mesecito, otra semanita. Pero así es la vida. Tercero, hay que aprender a soltar. Porque soltar el control a Dios es confiar. Y eso es lo que necesitamos. Dios no nos quiere angustiados. No quiere que controlemos todo. Ay, Dios, tú no te metas, yo. Él nos llama a confiar en su soberanía. Él nos llama a decir: Dios, tú tienes todo en tus manos. A confiar y decir: Dios, tú tienes todo en tus manos. Tú has escuchado el término: no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Bueno, no me gusta tanto ese término, porque a veces pienso que Dios es como que está así: ahí se me fue este, ahí se me fue el otro. Así como una persona controladora. Yo me gusta más decir: Dios tiene todo en sus manos. O sea, como que controlar es como si fuéramos robots y Él nos va manejando. Pero yo creo que más bien Él nos da libertad de caminar por este dedo, o sea, como que nos da múltiples libertades. Y Él dice: por eso te conviene más. Pero si tú te vas por este dedo y este otro, bueno, va a haber consecuencias, pero ahí tú las vas a aprender. Entonces me gusta más el término que Dios tiene todo en sus manos. Pero no trates de decir: Señor, ahora voy a controlar esto, ahora lo otro, porque no sucede a ti. Tenemos que aprender a soltar, porque soltar es confiar. Y te hago 3 preguntas rápidas. ¿Estás viviendo como si tuvieras todo bajo control o estás confiando en Dios? ¿Te cuesta aceptar que hay cosas que no puedes predecir o cambiar? O sea, ¿te cuesta aceptarlo? Porque ahí te habla del problema. Si te cuesta decir: Señor, ni modo. Si te cuesta soltarlo, entonces entras en duda. Bueno, pues hoy es un buen momento para rendirle el control y descansar en Dios, que Él ve el pasado, el presente y el futuro. Y lo que sí te puedo decir, no te puedo decir: no, Dios me dijo que vas a ser exitoso. No, pero lo que sí te puedo decir es: el futuro es increíble con Dios. O sea, ya sea en esta tierra o en la que viene, pero nos conviene a todos. Así que ahí debería de descansar nuestra paz. Y no estoy tratando de impulsar a que no hagas, a que no emprendas, no. Solamente estoy tratando de decir una y otra vez: confía en Dios. Confía. Ya lo has visto obrando y aún así dudas. Dice el dicho mexicano: me sorprende que siendo araña te caigas de la telaraña. Y te quiero contar otra historia. Un día un niño le pidió a su papá un reloj y le dijo: papá, quiero un reloj como el de mis amigos. Todos mis amigos traen un reloj, yo quiero uno. El papá, ¿verdad?, que tenía pocos recursos, se fue a buscar un reloj y encontró uno que no traía manecillas, ¿no? Como ese que está ahí. Un reloj sin manecillas, pues no funciona mucho. Pero bueno, dijo: el único que encontré, y se lo llevó a su hijo, se lo dio. Y el hijo le dijo: papá, este reloj no me sirve, no marca la hora. A lo que el papá le contestó con una sonrisa: tal vez no marca el tiempo, pero te va a enseñar algo más importante: a recordar que tú no controlas el tiempo. A veces, ¿verdad?, creemos que yo lo controlo. No, necesitamos un reloj sin manecillas para que nos recuerde que lo que tenemos, que los tiempos, tú no los puedes controlar. Puedes planear, se vale, pero no los puedes controlar.
Tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, a confiar en eso. Dice que el niño creció, avanzó en su vida, y una y otra vez, a pesar de que le iba bien, volteaba a ver ese reloj viejo, maltratado que tenía ahí, ¿verdad?, en su escritorio, y nunca se le olvidaba, ¿verdad?, que Dios tiene todo en sus manos. Porque no importa cuánto tiempo haya pasado, cuán ocupado estés, o qué tan lejos crees que has llegado, si no tienes a Dios marcando tus pasos, solo estás dando vueltas en círculos sin sentido. Estás en una vida monótona. Pero cuando tú dices, Señor, tú eres mi guía, yo te sigo y voy detrás de Él. A pasito a veces, ¿verdad? Como la historia del cuadro que todas las abuelitas tenían en la casa. Señor, ¿por qué nomás hay unas pisadas en la arena? ¿No me acompañaste? Y que Dios le dice, no, yo te cargué. ¿Se acuerdan de ese cuadro? Nada más yo lo vi. Estaba bonita la historia, a mí me gustaba. Siguiendo sus pasos, Él nos está cargando a veces. Y pensamos, yo soy bien valiente. No, Él es el valiente, nosotros vamos detrás de Él. Y no es que quiera minimizar tu esfuerzo, tu voluntad, no. Pero sí es necesario que el pueblo cristiano recuerde esta verdad. Porque yo veo cristianos que dicen, no, yo abro iglesias y llegué allá y abrí 100 y 200. Y yo, es Dios, no eres tú, es Dios. Tercero y último, Dios se merece su tiempo. Nunca vayas a olvidar a aquel que te dio lo que tienes. Esto parece sencillo, pero es muy práctico. Porque constantemente estamos diciendo, Señor, yo te amo. Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo al lado por ti. Y de repente se nos atraviesa algo en nuestra vida cotidiana. Ay, Señor, discúlpame, hoy no te puedo buscar, pero tú me entiendes. Es porque estoy muy ocupado, porque estoy haciendo muchos negocios, porque cuando yo tenga dinero te voy a dar, porque estoy haciendo esto, porque cuando yo me voy a acordar de ti. Ahorita no, pero deja que me vaya bien, que esté ya descansando, y ahí sí voy a orar y voy a leer la Biblia y voy a buscarte y no voy a faltar a la iglesia y esto y lo otro. Y yo digo, qué torpes somos. Estamos cambiando los valores. Oramos a Dios por un trabajo y nos llega el trabajo y nos dicen, oye, pero es el domingo. Ah, pues sí, al cabo falta la iglesia, ¿qué tiene? Bueno, dices tú, ¿qué tiene? Faltas, pero buscas a Dios en tu semana. Oye, pero te queremos de gerente. Nomás que vas a salir a las 9, 8, 7. Y si te hablo en cualquier momento tienes que venir. Pues sí, pero voy a ganar más. Bueno, pues ¿qué tiene? Cuando te diste cuenta, en menos de lo que canta un gallo, tu Dios es su trabajo, tu familia pasó a segundo término y Dios a tercero. Y eso es algo de lo que nos debemos de cuidar. No con eso estoy animándote a que vayas y renuncies al trabajo, ¿verdad? Pero la realidad es esta. Si Dios se merece todo, ¿por qué siempre le damos lo que nos sobra? Estamos acostumbrados a darle las migajas, cuando Él se debería merecer todo. Fíjate, a mí no me gusta el término diezmo, porque el diezmo se me hace muy poquito. Yo pienso que Dios se merece más que el diezmo. Esa es la realidad. Se merece el 100. Y esto yo lo aplico en todo, no nomás en la economía. Ay, Ray, ¿a poco tú regalaste tu casa? No estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿verdad?, de que a veces nos dicen, tienes que dar el 10%. Yo creo que más bien tienes que dar lo que Dios ponga en tu corazón, en lo económico, pero en cuanto al tiempo, lo mismo. Aunque des el 10% de tu tiempo a Dios. Hay veces que con el 10 es suficiente, pero hay otras que necesitas darle el 50, el 60, el 70, 80. En ese viaje yo le di 13 horas. No le voy a decir, ay hermano, siempre iba orando y leyendo la Biblia. No, cuando menos pensaba me quedaba dormido y luego me despertaba y ya dije, ay, ya me dormí, ya debe de quedar pocas horas. No, había pasado una hora. Y luego dije, bueno, a leer la Biblia otra vez, a orar y ahí más o menos una hora y dormido. Pero a lo que voy, fue ese viaje, regresé, ahora que no tengo trabajo, Señor, pues no quiero usar mal uso de mi tiempo libre. ¿Qué he tratado de hacer? Buscarlo. Porque Él se merece todo. Pero no significa que cuando tenga trabajo de nuevo, que cuando empiece a ir bien, Señor, gracias, ahí nos vemos, hasta la otra despedida. No, tengo que buscar a Dios en mi vida, en mi semana. ¿Por qué?
Porque lo que Dios te dio no es para que te alejes de Él. Pues Él te lo dio. Los estudios que tienes, el ministerio, cualquier bendición. Ay, es bien difícil, pero a veces nos enamoramos tanto del ministerio que se nos olvida a quién le servimos. Y nos enfocamos en nuestro ministerio. Yo soy el predicador, Señor. Si leo la Biblia es para buscar prédicas, no para buscar tu palabra o tu mensaje hacia mi vida. Para prédicas, porque yo soy predicador. Yo soy músico, Señor. Yo te busco para tocar y ya, porque yo soy músico. Porque eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? He visto pastores, ¿verdad?, que no tienen devoción hacia Dios, que solamente usan el altar para mantener el negocio a flote. Predican y te hablan de Dios, pero lo he visto en cristianos, en pastores, en predicadores, en líderes. ¿Por qué? Porque eso sucede. Dios nos da algo y a veces eso que Dios nos da nos aleja de Él. Es extraño, pero eso sucede. Jeremías 2:32 dice, haciendo una pregunta al pueblo de Israel: ¿se olvida una joven de sus joyas?, pregunta él, o una recién casada de su vestido de bodas. Les pregunto a ustedes, ¿sucede eso? ¿Has visto a alguien que se acaba de casar y dice, pues, quién sabe dónde dejé el anillo, pero no me preocupo? O a una mujer que compra un vestido que le encanta, le fascina, y al siguiente día dice, lo voy a regalar, al cabo es un vestidito. No, yo veo, ¿verdad?, las personas que se casan, que compran sus anillos, que lo valoran, lo cuidan, lo protegen. Pregunta Jeremías, ¿verdad? ¿Acaso eso sucede? No. Y luego él responde, sin embargo, año tras año, mi pueblo se olvida de mí, dice Dios. O sea, no nos olvidamos de nuestros negocios, de nuestro carro, de nuestra casa, pero año tras año a veces nos olvidamos de Dios, que es el que nos las dio. Iglesia, el tiempo con Dios no es un lujo, es una necesidad. Un lujo es, si quiero lo tengo, si no, pues no. Es como un extra. Pero una necesidad es como el alimento. Tú no puedes vivir sin comida. Por eso Dios ejemplifica tanto la devoción hacia Él como un alimento espiritual. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, yo soy el pan del cielo. ¿Qué estaba diciendo? Así como tienes un hambre natural, humana, hay un hambre espiritual. Y yo vengo a alimentar esa hambre para que no tengas sed, para que no tengas hambre. Porque Dios está diciéndote, tú me necesitas, no es que yo te necesite. A veces pensamos que Dios nos necesita. Ya voy a ir a la iglesia, Señor, para que no te sientas mal. No. Tú me necesitas a Dios. Él no te necesita a ti. Tú necesitas estar cerca de Él porque hay una necesidad en el ser humano. Y cuando no terminas buscando a Dios, terminas cayendo en mil cosas. Que Buda, que Shai, quién sabe quién. Y no, yo soy muy espiritual. Yo voy a que me pasen las barras y los ancestros y veo el universo. ¿Por qué? Porque tu misma persona te está diciendo, necesitas algo espiritual. Y como el diablo es astuto, te pone 1000 opciones espirituales para que caigas en eso antes de buscar a Dios. No, que los zodiacos, que Géminis, no, es normal, estás pasando un mal momento porque este mes. Pero la realidad es que tú y yo necesitamos a Dios. Fíjate, Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, o sea, Dios en la tierra, Dios encarnado, teniendo toda su perfección y su naturaleza divina. Fíjate lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar, no es que los discípulos no oraran. Ellos tenían ese principio practicado desde su niñez porque eran judíos, constantemente ellos se arrodillan hacia el sol, buscan a Dios como lo hace el pueblo musulmán, hoy en día todavía. ¿Por qué le preguntan al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar? Porque veían que Jesús se deleitaba en la oración, veían que a Jesús le gustaba orar. Ellos decían, ¿por qué a Él le gusta orar y a mí se me hace tan difícil? Enséñanos a orar así como tú lo haces. Y ahí Dios recita el famoso Padre Nuestro. Pero digo, si Dios, siendo Dios, buscaba a Dios constantemente a través de la lectura, a través de la oración, ¿por qué tú te crees más espiritual que Dios? Y dices, yo sí estoy bien, yo puedo durar semanas sin orar. Y mira, como así nada.
Pues sí, sí como si nada, ¿verdad? Pero por dentro, hambriento a más no poder. Puedes durar semanas yendo al gimnasio, pero si no tienes un buen alimento no te va a funcionar, esa es la realidad. Tú puedes venir aquí todos los domingos, pero si no tienes una devoción hacia Dios. Ahora no estoy animándote a que no vengas, ¿verdad? Porque muchos sí lo toman literal. Entonces estoy animando a que busquemos a Dios aquí, como comunidad, los martes, los domingos, y en tu casa, con Él personalmente, porque eso lo necesitamos, ¿verdad? Jesús lo hacía. Bueno, una de las frases que más se repiten en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es: muy de mañana Jesús salió a orar. Y Jesús se separó de todos y salió a orar. A veces necesitamos eso. Pero yo veo a Jesús que encontraba en la oración un deleite. O sea, él lo disfrutaba, no lo hacía porque lo necesitara, sino lo hacía porque se deleitaba. Qué bonito cuando lleguemos a ese punto de madurez, decir: Señor, no he orado hoy, te necesito, hay algo en mí. Yo lo necesito porque me deleito, lo disfruto. No sé qué cosas hagas en tu día que disfrutes, ¿no? Facebookear, WhatsAppear. Es que lo disfruto, ver TikToks y estar allí. Lo disfruto. Bueno, que de esa misma manera buscáramos a Dios. No por lo que lo necesitamos, sino porque lo disfrutamos. Porque nadie aquí, sabías que te voy a decir algo. Antes la gente vivía sin celular, sin redes sociales. Aquí es cuando ustedes dicen: ¿cómo le hacían? Es que no lo necesitamos, pero como lo disfrutamos, lo hacemos, lo buscamos, entramos a nuestras redes. Bueno, con Dios es lo mismo. No deberíamos de buscarlo porque lo necesitáramos, deberíamos de buscarlo porque ya lo disfrutamos, pero para eso es un proceso, ¿verdad? Y quiero hacerte otras preguntas. Bueno, antes de leerte un pasaje, Oseas 13, del 5 al 6, dice lo siguiente: yo, Dios hablando al pueblo de Israel, te cuidé en el desierto, en una tierra árida y sedienta. Pero una vez, dice, que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Lo que pasa en el Antiguo Testamento no es más que un retrato de lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? Tú y yo somos el pueblo de Israel. Egipto representa la vida que vivíamos antes de Dios. El hecho de que nos haya sacado es que éramos esclavos del pecado. El hecho de que estemos hoy beneficiados de todo lo que Dios nos ha dado es que estamos en la tierra prometida. Pero aún así, lo mismo, ¿verdad?, que al pueblo de Israel le sucedía, nos sucede a mí y a ti. Cuando ya tenemos todo, cuando ya nos está yendo bien, como le habla Dios por medio del profeta Oseas: yo te cuidé en una tierra árida y sedienta. No tenías para tomar agua y te di agua. Cuando tenías hambre te mandé codornices. Cuando tenías, es que no quiero, te mandé maná. Te bendije, te protegí, te cuidé. Ahora estás bendecido, ya comiste, te sientas en el sillón, estás así panzoncito y quedaste satisfecho, ¿verdad? Estás muy contento, pero en ese contentamiento te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Ya tienes todo por lo que oraste. No te sacias, sigues diciendo: ¿qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Y deja tú, Dios ha sido tan bueno que te da eso más. Y ya dices: bueno, muy bien, no, pues soy feliz. Y Dios quedó de lado en tu vida. Tú eres cristiano: soy creyente, pero yo ya no creo en la iglesia. ¿Escuchabas esa frase, verdad? Yo ya no creo en la iglesia. Bueno, pues entonces no puedes ser creyente, porque Dios te establece en la Biblia que tienes que buscar un lugar, reunirte, buscar a Dios con un conjunto de personas, y eso es la iglesia. Que sí, que tiene 4 paredes, que ya hay un formato establecido. Bueno, sí, pero la iglesia no es más que un conjunto de personas que se reúnen a buscar a Dios. No, es que yo, la iglesia, tengo conflicto con la religión entonces no eres creyente, porque el término religión significa religar, que significa ligar, acercar a algo, y la religión no tiene más que la intención de acercarte a Dios. Se oye muy bonito la frase: yo no soy religioso, yo soy relacional. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Bueno, sí, se oye bonita, pero a veces no sabemos lo que decimos. La realidad es que religión es religar, acercar, y el propósito de la religión, aunque muchas veces ha fallado, el propósito es acercarte a Dios. Mi propósito aquí enfrente no es animarte, no es motivarte, no es que salgas de aquí: me voy a comer el mundo. No, es que salgas de aquí diciendo: Señor,
quiero buscarte, quiero encontrarte, quiero tener una relación contigo. Porque si no, en vez de iglesia sería coaching, escuela de liderazgo. Pero esas cosas, claro que son buenas, no digo que sean malas. Pero más que eso, ¿verdad? A mí me importa que tú busques a Dios. Es eso, nada más que eso. Y quiero terminar con una historia. Había una familia que durante muchos años vivió con muchas limitaciones. A veces no tenían ni para comer, no tenían nada en su mesa, en su casa, pero constantemente ellos dejaban una silla vacía en la mesa, y esa silla, ¿verdad?, era simbólica. Y la mamá siempre decía que esa silla era un lugar para Jesús, para recordar que Dios estaba con ellos incluso en la necesidad. Qué bonito, ¿no? Yo sí conocí una hermana que siempre tenía una silla vacía. Me iba a sentar un día, no, se sienta ahí va Jesús. Pues vivía sola la hermana, tenía 6 sillas. Le digo, pues que se sienta al lado, tiene 5 vacías, ¿verdad? No, es que Jesús va enfrente de la mesa porque Él es el padre de la casa. Bueno, la hermana, pues es bonito, con buena intención. Esta familia hacía lo mismo. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. El papá consiguió un trabajo, la mamá también, empezaron a abrir negocios, la situación económica mejoró, la mesa se empezó a llenar de comida, pronto llegaron pantallas, autos, viajes, mucha actividad, se la pasaban muy bien. Y un día, ¿verdad?, uno de sus hijos adolescentes se dio cuenta que la silla vacía ya no estaba, porque como constantemente les iba bien, siempre había gente en la casa, siempre había nuevos invitados. Y el joven adolescente preguntó, mamá, ¿y la silla de Jesús? Y como aparte tenían pantallas, y tú sabes, ¿no? Dijeron, la tuvimos que quitar porque no hubo espacio. Porque pues estaba Dioquis, o sea, necesitamos que alguien más sentara, la tuvimos que quitar. A lo que el joven le respondió, qué triste que cuando no teníamos nada, Jesús era parte de la mesa. Y ahora que tenemos todo, ya no hay lugar para Él. Y a mí y a ti te puede suceder lo mismo. Cuando no tenemos nada, Señor, te necesito, dame capacidad, dame habilidad, ábreme puertas, ¿a dónde voy? Que me den un trabajo, te lo dan, abres todo. Señor, pero ya no hay lugar para ti en mi vida, en lo que yo hago. Es que mira, a las 6 me levanto al gimnasio, a las 7 voy a correr, a las 8 llego y tengo que hacer mi desayuno fitness. A las 9 entro al trabajo, salgo a las 4, a las 4 me voy a pádel, a las 5 esto, a las 6, 7, 8 esto, a las 9 tengo que atender a mis amigos porque también hay momentos para estar tranquilo. Y ya llego a la casa muy cansado, Dios, ¿cómo quieres que todavía ore? O sea, no seas así tan pesadito, ¿no? O sea, también. Llenamos nuestro día de actividades, hacemos todo lo que queremos, nos va bien, pero ya no hay lugar para Jesús. La silla vacía se ha quitado. Yo te pregunto a ti, ¿quitaste a Jesús de la mesa o sigue estando presente? ¿Lo dejaste de lado, lo desplazaste a través del éxito y las ocupaciones? Sigue habiendo ese espacio para Dios en tu vida porque Él te bendijo y tienes todo lo que tienes gracias a Él. Bueno, pues hoy quisiera invitarte a volver a poner la silla y decirle, Señor, tú eres todo para mí. Yo no puedo controlar de dónde vengo, pero controlo, ¿verdad? O sé quién soy por lo que tú me has dado. El tiempo no me pertenece. Yo puedo planear, pero sé que tú tienes la última palabra. Y tercero, no importa que tan bien o mal me vaya, siempre va a haber tiempo y un espacio para ti, porque tú eres todo. Esas son las 3 lecciones que yo aprendí en el camión. Yo no sé, ¿verdad?, si hablé a la vida de una persona. Esta predicación la hice hace 3 semanas. Si tú dices, de seguro se la aventó por lo que hizo, por lo que platiqué, por lo que me vio hacer. No. Yo esta predica la tengo desde hace 3 semanas. Me dijo Laura, oye, ahora no te había estresado haciendo la predica. No, es que ya la tenía hecha. 13 horas en el camión, imagínate, ¿qué voy a hacer? Mi plan era predicarla hace 3 semanas o 4, hacia atrás. Pero bueno, hoy encontré el momento y dije, ese es el momento. Ojalá, ¿verdad? Y no se nos olvide quién es Dios y lo que nos da.
desarrollo socio